Valeria de Croce, soy todo oído. ¿Tenemos ahí alguna cosa pendiente nosotros, una tanda o algo por el estilo? ¿No? Bueno, entonces arrancamos. Gracias, Rinco. Siempre claro. Y ahora vamos a ir con la compañera Di Croce. Porque... La que no es clara. No, también es muy clara, muy nítida. Así que vamos ahí. Somos que todo, no todo tiene oído. el poder de síntesis de Rinco, pero trata de ser ordenada. No, pero es que... Lo importante es que es interesante. Cuando no tenés Así nada que para bueno. decir, es fácil tener poder de síntesis. Podés después- ser Feynman, ponele, y editorializar todo el tiempo. No se tire abajo, va a encontrar a todos los periodistas en sobrado del gobierno. No, si Y a- están abajo no se y a, tiren. y a los mariachis. Y a los mariachis que están en Bueno, condiciones como todo tiene que ver con todo, inhumanas. Sí. la editorial de Roberto, antes Marcos, ahora Rinco, hablaron de cosas que vamos a abordar en esta columna, que se llama La Argentina Circular, el ministro desregulador y una bolsa llena de sorpresas. Ah, bien, está bien. La semana pasada hablamos de los discursos de Cristina, que sigue injustamente detenida por una causa que no tiene ningún sustento jurídico ni probatorio. Y repasábamos algunos de sus discursos y había uno en particular que a mí me llamó la atención, que era ese de 2012 en Tucumán, donde ella se refiere a que unos días después va a estar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se va a pagar la última cuota del Boden 12. Entonces dije, vamos a hablar un poquito de lo que pasó la semana pasada, de ese Boden 12 y del ministro desregulador. Ese 9 de julio de la semana pasada, ¿se acuerdan que el León no pudo con las fuerzas del cielo? Exacto. Y entonces no llegó a Tucumán, pero por tierra pudo ir a la Casa Rosada, que había una fiestita, la fiestita desreguladora, Exacto. de la cual el maestro de ceremonias era Federico Sturzenegger. Mamita. Celebraron ese día todas las reformas que hicieron gracias a la cajita de herramientas que legisladores nacionales y los gobernadores le garantizaron, ley bases, decreto 70-2023, facultades delegadas. Ahora se quejan, lo venimos hablando acá, pero fue una cajita de herramientas que le dieron para que cumpliera con su plan de gobierno. Bueno, decía, Federico Sturzenegger era el maestro de ceremonias, ¿no? Que se cumplía casi un año, un poquito más, de ese 5 de julio, donde él es nombrado ministro desregulador. Recuerden que hasta ese momento era un simple asesor externo. Exacto. Que había ayudado a escribir la ley bases extra large y después la chiquita, y el decreto 70-2023, que aparece en ese acto, ¿se acuerdan? En la cadena nacional, Sí. de ese 20 de diciembre, donde están todos sentaditos y Milei lee lo que es la, dice él, reforma del Estado más grande, etcétera, 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 etcétera. Bueno, siempre había estado ahí Sturzenegger, ¿no? Era ese monje negro desregulador que celebraban aquí y en el exterior. Elogios de Cristalina Georgieva, etcétera, etcétera. Y a mí me parecía interesante traer a Sturzenegger y recordar que a sus 59 años lleva 30 años cumpliendo cargos en la función pública. Hablemos de casta, ¿no? Repaso. Del 95 al 98, economista en jefe en YPF. 2001, secretario de Política Económica de la República Argentina, con De la Rúa como presidente, fue parte del equipo de Cavallo. 2008 al 2013, presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires. 2013 a 2015, diputado nacional por el PRO, acá por la Ciudad de Buenos Aires. 2015 a 2018, durante la presidencia de Macri, fue el presidente del Banco Central, peleado con el ineficiente de Caputo, Exacto. ¿no? De hecho renuncia y asume en el Banco Central el actual ministro de Economía. Cuando asume Milei en diciembre, se convierte en ese asesor estrella, ¿no? ¿Y por qué yo cuento esto? Porque la semana pasada, en ese actito que hicieron de 9 de julio, se ve que tenían que hacer algo, era medio quemo no hacer nada el 9 de julio, sobre todo en este contexto, y dijeron, bueno, improvisemos, ¿no? En Parque Lezama, una multitud escuchaba a Cristina hablar sobre la dependencia económica y dijeron, armemos algo ahí medio a las apuradas, citaron a todos los ministros sentados en primera fila,
Sturzenegger todo muy desprolijo, los iba invitando, bueno, vos escribiste el decreto tal, vos escribiste tal cosa, festejo, echamos a tanto, Milei que aplaudía y regalaba sus discursos, un papelón. Y en la primera fila desde Cuñol y Barola hasta Patricia Bullrich. La cosa es que al día siguiente van a la Bolsa de Comercio y los recibe Adelmo Gavi. También, primera fila se repetía, la de Casita Rosada festejando los despidos, etcétera, etcétera, a brindis, toda la joda, y al otro día seguía la joda en la Bolsa de Comercio. Y escuchen lo que decía Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio, el 10 de julio, la semana pasada, frente a el gabinete. Y desde esta casa valoramos su defensa férrea por el equilibrio de las cuentas de la nación, incluso pagando altos costos políticos. Me ilusiona pensar que se está ganando la batalla cultural contra los controles compulsivos de precios, la suspensión de exportaciones, la suba de impuestos en forma irracional, el ataque a la meritocracia, el distribuir lo que no se tiene, el endeudarse sin respaldo. Endeudarse sin respaldo. Aplaudía Caputo en primera fila, el ministro endeudador. Yo quiero decir un par de cosas de Adelmo Gavi. 81 años, decíamos recién cuando escuchábamos con Marcos unas declaraciones. Dirigente bursátil, ¿no? Reelecto el año pasado, dice, cuando lo reeligen, durante casi 170 años, este es el aniversario 171, esto lo dice el año pasado, la bolsa ha sostenido una línea absolutamente apolítica. Bueno, yo quiero decir que se desayunó un café con ideología, levantó libertario, fue a la Bolsa de Comercio un año después y ustedes vieron lo que pasó, ¿no? Además le contó que su abuelo le enseñó la ideología de la libertad, habló de la batalla cultural, no, la verdad salió de la bolsa. Es extraordinario lo de Adelmo Gavi, ¿no? Está bien, un blanqueo. Bueno, Adelmo, el liberal que vimos ahí recibir a Milei, estaba hablando mientras que en el Senado estaban pasando cosas. Ustedes se acordarán, en simultáneo, en el Senado había un golpe de Estado institucional impulsado por senadores que estaban haciendo su trabajo y votando leyes, mientras que ese ecosistema digital, que supongo que Patricia Bullrich no va a infiltrar porque los tiene a su servicio, pedía, ¿no?, por redes, bombardeos, que los destruyeran a los senadores, tanques, digo, la Argentina absolutamente circular, ¿no? Por lo que significa eso. Mientras que el presidente, todo era muy simbólico, mientras que el presidente era tipo aclamado en la Bolsa de Comercio, pedía por la batalla cultural el apolítico de Adelmo Gavi, el ecosistema pedía bombardear la Cámara de Senadores. Y yo quiero que escuchen lo que decía Milei en ese momento, mientras que sucedía que los senadores estaban tratando de un mínimo aumento para los jubilados, 7%. De recuperar la ley de emergencia para los afectados por las inundaciones de Bahía y declarar la emergencia en discapacidad. Bueno, esto decía Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero no solo eso. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra parte. Los degenerados fiscales no quieren que el dinero vuelva a ustedes, porque una de las hipótesis con las que nosotros estamos trabajando, y es que si la economía se expande, en caso de que lográramos la reelección y llegáramos al 2031, y la economía se expandiera a tasas entre el 6 y el 8%, nosotros bajaríamos los impuestos 1,5 puntos del PBI por año, y le estaríamos devolviendo a los argentinos de bien 500.000 millones de dólares, es decir, más de lo que tenemos de deuda. ¿Y saben qué es lo que se discute en el nido de ratas? En la madriguera inmunda, donde están todos los degenerados fiscales que no quieren devolverle a ustedes su dinero.
Lo peor es que esta lacra aplaude eso. En primera fila estaban Adelmo Gavi y al lado de Urnequian. Y es extraordinario porque cuando termina Milei y empiezan los aplausos, Adelmo Gavi se da vuelta y se miran como diciendo, ¿dijo lo que dijo? Porque yo no sé si entendieron lo que acaba de decir, que lo dijo el 10 de julio. Fue muy clarito. Sí, sí. Acá se está discutiendo en la madriguera darle plata a los jubilados y La a las plata de personas ustedes. con discapacidad. Y acá vengo yo, que pongo el pecho, ¿no? Decía Adelmo Gavi, paga un costo político. Claro, sí, ¿Y sí? para devolverle a ustedes. Nunca más claro el objetivo del gobierno de Milei. Yo vengo acá a inmolarme, le saco a los jubilados, le saco a las personas con discapacidad, no hago obra pública y se la devuelvo a ustedes. Nítido, ¿no? Los tipos más ricos de la Argentina, que aplaudían y terminaron gritando ¡Viva la libertad, carajo! 3 veces, 3 veces. junto a Javier Milei. Entonces, nosotros, y además lo dice, ¿no? Tan servil lo de Milei, que dice, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, Sí, sí, sí. que es devolverle a ustedes su dinero. Digo, sin remate, no se necesita decir nada. Tan estratégico. ¿No? Digo, es el objetivo estratégico de este gobierno queda muy claro. Exactamente. Excelente este audio. Es, Yo no para lo mí tenía es tan presente. maravilloso. Excelente. Esta es la verdadera crueldad que representa Milei. Digo, no quiero ser mala, pero no son las formas, chicos, es el No, contenido. obvio, Forma y contenido, Es lo- resumido en un minuto. Es lo que los economistas llaman transferencia de ingresos. Exacto. Y ¿No? vamos a hablar de esa transferencia Ah, de ingresos. Dígame. Porque 13 años atrás, la chica que le gusta a Rinconet, Sí. en ese mismo lugar, poquito más desordenado fue el acto del 2012, estaba con su luto, había pasado muy poco tiempo de la partida de Néstor Kirchner, estaba, ustedes se acordarán tal vez, y la audiencia, la imagen de el hombre de los ojitos de cielo, de Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, sentado al lado de Adelmo Gavi, con una cara de traste importante. Cristina en ese acto lo llamó procesado, porque acababa de ser procesado por las escuchas ilegales. Y Adelmo Gavi había tenido un discurso bastante agresivo para con el gobierno nacional, y entre otras cosas que yo rescato, más allá de la agresión previa a que Cristina hablara, muy lejos estaba de este Adelmo Gavi que levantaba al público para recibir a Milei, bastante hostil todo, un lugar de varones, Cristina ahí, Macri, digo, era un contexto complejo. Pero miren lo que dice ese día Adelmo Gavi. En Argentina no hay burbuja, el país no está endeudado y lo que es mejor aún, ni los argentinos ni sus empresas estamos endeudados. En el modo peronista, che, digamos. Eso hace que las bases de nuestra economía sean sólidas y confiables. No obstante, a veces endeudarse no es malo. Lo escuchamos recién decir que no hay que endeudarse, ¿no? Le pedía abiertamente a Adelmo Gavi a Cristina Fernández de Kirchner que en un país desendeudado, lo mismo que va a decir Nicolás Dujovne cuando ahora- recién asume, Claro. se endeudara. Vamos, endeudémonos, que el mercado de capitales, que nosotros, que acá jugamos. ¿Qué pasó ese día? ¿Y por qué quiero que revisemos juntos el discurso de Cristina de ese día, pensando siempre en el Sturzenegger, ¿no? En Sturzenegger, el desregulador. Escuchen lo que decía Cristina, ni bien arrancaba el discurso en la Bolsa de Comercio 2012. Usted señalaba que hoy se cumple un ciclo histórico. Y yo creo que sí, que hoy se cumple un ciclo histórico. Yo leí en muchos diarios que veníamos a festejar a la bolsa el pago del Bodén 12. Digo, ¿qué hago? ¿Me pongo un gorrito? ¿Voy con una cornetita, una matraquita? ¿Hay que festejar realmente el pago del Bodén 12? ¿Es algo para festejar o es algo para reflexionar y para comprobar que la política de desendeudamiento llevado a cabo por este gobierno, que no es solamente del Bodén 12, porque esta vez lo más emblemático fue la crisis institucional, fueron los ahorros, téngase en cuenta que el 57% de los depósitos que luego fueron garantizados con el Bodén 12 eran depósitos inferiores a $50.000. O sea, era mucho ahorro de los argentinos, clase media media alta, tal vez el otro 40 o 30 podía ser de clase alta, pero lo cierto es que eran los ahorros de los argentinos. Cristina incomodando al poder real y sigue, ¿no? Hablándole a Adelmo Gavi. Escuchen lo que le dice después. Mira, vamos a ver cómo te fue
en los años de la convertibilidad. La reducción del índice Merval durante la convertibilidad fue del 5%. Poneme la que fue del modelo nacional y popular y democrático, por favor. 254%. Eso creció el Merval, señores, en este gobierno, que puede no gustarle a algunos. Como somos peronchos, y bueno, por ahí no les gusta. Pero la verdad que nunca ganaron tanta plata como durante este gobierno. Bancos, empresas, nunca. Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha logrado que sus trabajadores tengan el mejor salario de Latinoamérica. Estoy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha logrado que las empresas argentinas hayan logrado nuevamente reindustrializar, agregar valor, tomar gente y tener buenas y fuertes ganancias. Si para eso están los empresarios también. Nadie quiere que pierdan plata. Si pierden plata, echan gente. Si echan gente, no hay actividad económica. Es simple la ecuación. Es simple la ecuación, dice Cristina. Y fíjense que habla de cómo ganaba el mercado de capitales. Te fue bien, Adelmo, le dice, no te quejes, en la convertibilidad te iba mal. Le dice a los empresarios, ganaron como nunca. Y miren lo que anuncia después, Cristina, ese mismo día. El segundo, allí tenemos el aumento del 11,42% para nuestros jubilados y pensionados. Me gustó no solamente cumplir la obligación legal de tener que comunicar oficialmente, sino hacerlo en la bolsa. ¿Sabés por qué, Adelmo? Para que la bolsa también sea un lugar súper amigable, donde los jubilados se les anuncia que van a ganar un 11,42% más y que en el año van a totalizar un aumento del 31,05%. Bueno, esa era la Argentina de Cristina. Digo, para los que quieren ocultar y creen que porque la tienen encerrada en San José 1111, algunos no nos olvidamos, ¿no? En el mismo escenario, en el mismo lugar, con el mismo presidente, porque ellos permanecen, ¿no? Ellos siempre están, la casta. Ella decía, ustedes se la llevaron toda, ganaron, le fue bien, pero le aumentamos a los jubilados y ya vamos más del 30% por la ley de movilidad jubilatoria. Pero Cristina va a recordar otra cosa ese día. Ella va a decir, ¿qué vine a hacer acá yo? Vine a la celebración, pero vine a anunciar que mañana se cancela la última cuota del Boden 12. Y uno dirá, ¿qué es el Boden 12? ¿Y qué tiene que ver con todo esto el señor Sturzenegger? Bueno, Argentina, dice Cristina ese día, la Argentina del 2001, con el blindaje, el megacanje, le hicieron creer a todos los argentinos que sus recursos en los bancos estaban seguros. Y recuerda Cristina también, mientras que estaba hablando, la famosa ley de intangibilidad de los depósitos, que según el gobierno de la Alianza era una señal muy fuerte para los mercados, no funcionó, como se suele decir, y lo que termina pasando es que implosiona el país, ¿no? Como todos sabemos, y el 3 de agosto correspondía pagar, desde 2005 se venía haciendo, la cuota del Boden 12, que era devolverle ni más ni menos que a los ahorristas esto que se había quedado en el corralito, el corralón, como dice Cristina. Bueno, Cristina sigue presa por la decisión del Poder Judicial, pero quien está libre es Cavallo y quien está libre es Sturzenegger. ¿Y por qué están libres? Porque ellos, que fueron responsables del megacanje, fueron sobreseídos. Y fueron sobreseídos, ¿saben por quién? Por el juez Sebastián Ramos, el mismo que dio de baja y cajoneó la causa del Lago Escondido, donde estaba Ercolini, el que la procesa a Cristina, y todo esto pasó en 2016, el año que la denuncia, ¿sí? Iguacela Cristina, y que la procesa después Ercolini, y también sobresee a Mañeto. Yo no quiero ser conspirativa, ni nada de eso. No hay razón. Pero no hay razón. No hay pruebas, ¿no? Bueno, la igual, causa judicial, como les dije, nunca ha juzgado el señor Sturzenegger. Sí está presa Cristina, la que en la Bolsa de Comercio anunciaba estas cosas. Y yo cierro con lo último que dice Cristina, con lo que cerró ese discurso, y que tiene que ver con de qué se trata todo esto. Y Cristina lo dice perfecto. Milei va, hace el show, es un servil de los poderes económicos concentrados, es la mascota, mientras que Cristina nunca lo va a hacer. Está clarísimo. Parece que criticar a los economistas. Todo depende, como decía un economista español, qué clase de economista seas.
Si vas a ser un economista que va a hacer que los ricos sean más ricos, o vas a ser un economista que los pobres sean menos pobres. Y finalmente cumplir, como decía el señor presidente de la Bolsa, el objetivo fundamental que debe tener cualquier hombre o cualquier mujer, cualquiera sea su actividad, en lo económico, en lo social, en lo institucional o en lo político. Tratar de vivir en un mundo más equitativo, más igualitario, más justo. Yo no sé si se advierte que hoy, en este lugar emblemático, que es la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, hemos anunciado que mañana pagamos deudas que venían de otras gestiones, pero que la continuidad del Estado es una sola, y que al mismo tiempo estamos aumentando los sueldos de los jubilados. Es decir, la posibilidad del crecimiento sin el ajuste. Otro modelo, otro país. Gracias, Vale, porque la verdad, Cristina nos estremece por muchos motivos, pero hay una racionalidad kirchnerista, no es solamente y pura pasión. Creo que hoy lo vimos, ¿no? En estas descripciones. No es solamente pasión, somos que cristinistas tal. No. Hay una racionalidad que frente a la irracionalidad de la burguesía nacional, que, bueno, algunos creen que existe, otros no. Lo cierto es que ahí había un Estado con una fuerte convicción política, con una conducción política también muy importante, que nos ponía en otra situación, en otro modelo donde se aumentaban los salarios, a la vez que ganaban plata los otros. Esto es fundamental para entender la Argentina que viene. En operación técnica hoy Silvio Soler, en la producción Gary Castro también coordinando, en Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza, en la producción audiovisual Mora Rusagasti, en las redes